Guadalajara. Y vamos directamente a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto a Julio Hernández. Él es un extraordinario periodista, autor de la columna Astillero, que aparece de lunes a viernes desde hace varias décadas en el diario La Jornada, y también autor justamente de este espacio periodístico y noticioso que es Astillero, a través de su propio canal de YouTube, de enorme impacto. Y bueno, Julio Hernández, pues coincidimos en un análisis crítico de la realidad política mexicana, y por eso lo buscamos, porque nos interesa que nos comparta su lectura. Estimado Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos ustedes y a la audiencia. Gracias, Julio Hernández. Nos interesa pues que nos compartas cómo estás viendo el arranque de las campañas en apenas esta primera semana, con el contexto que ya tenemos de una ventaja que le conceden las encuestas a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, el intento de crecer, pero hasta ahora intento de Xóchitl Gálvez, y me parece una campaña fallida de Movimiento Ciudadano a través de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cuál es tu lectura puntual sobre esto, Julio? Fíjate que vivimos una profusión de detalles relacionados con precampañas, intercampañas y ahora campañas formales, que en términos generales aportan muy pocos elementos novedosos en esta etapa ya de las campañas formales, de tal manera que pareciera que solo están dando de alguna manera repetición de sus posturas originales, las dos principales candidaturas, que son las de Claudia Sheinbaum y la de Xóchitl Gálvez, pero con una situación muy peculiar, porque el debate público sigue estando centrado en Palacio Nacional y en Andrés Manuel López Obrador, tanto en las referencias de la propia candidata opositora Xóchitl Gálvez, como de la propia Claudia Sheinbaum, que sigue manteniendo una línea de adhesión a las políticas de la 4T, una continuidad de esas políticas, pero sin que haya todavía nada que conmueva, que impacte, que cambie el ritmo y la ruta de lo que hasta ahora hemos visto. Claudia Sheinbaum con una delantera estable, centrada en mantener una línea de continuidad, sin ofrecer flancos delicados por los que pueda ser atacada. Xóchitl Gálvez tratando de ganar con estridencia, con ruido, con ocurrencias, pero sin poder tampoco remontar absolutamente nada, y muy retrasado, muy rezagado, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que francamente está virtualmente diluido en esta contienda. Así voy viendo. Así es, Julio. Y bueno, en esta primera parte que comentas de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿ves solamente continuidad de las políticas o ves algún cambio, algún giro que esté planteando, por ejemplo, en estos 100 puntos, que sea un rasgo ya distintivo y que pudiera ser un ejercicio de gobierno, en caso de confirmarse su triunfo, distinto al de López Obrador? Creo que hay solo dos puntos que podrían ayudarnos a perfilar o a vislumbrar algún cambio o alguna postura un poco distinta de Claudia Sheinbaum. Una ha sido el señalamiento de que ella impulsaría que se cancelara la reelección de los cargos de elección popular, lo cual me parece que es como un planteamiento táctico mediante el cual ella se estaría preparando para que a mitad de sus sexenios, si ella ganara, pudiera tener la oportunidad de prescindir de toda esta clase política que mediante la reelección y otras fórmulas le está siendo inserta o impuesta como parte de una serie de negociaciones políticas que la van a atar en su primer trienio, y que pareciera que con ese planteamiento ella quisiera zafarse desde ahora de la obligación de darle continuidad a esos políticos de una clase política establecida en la reelección. Y por otra parte, dio una entrevista a Arturo Cano en La Jornada, que me parece que ha sido poco atendida en la esencia, en la cual ella habla del estilo personal de gobernar, como un pequeño detalle ahí de diferenciarse y de ir perfilando cierta posibilidad de establecer algunos cambios. Pero creo que está muy atada a la continuidad de la 4T como programa y a la fuerza electoral del presidente López Obrador, que es uno de los principales sustentos de Sheinbaum. Ahora, de esta continuidad, digamos, a
la crítica que se le hace desde la oposición de que prácticamente será manipulada por López Obrador, a pesar de que esté declarado que se va a retirar a su rancho allá en Palenque, Chiapas. ¿Coincides con esta apreciación? Yo no tanto, pero me gustaría tener tu opinión. Yo pienso que el presidente López Obrador, con la enorme fuerza política que todavía tiene, está dejando una serie de compromisos y de apertura a grupos y a personajes de oposición, y por otra parte a una especie de mantenimiento de una clase política morenista que no es totalmente del agrado, creo yo, de Claudia Sheinbaum, pero tiene que sobrellevarla. Pero por otra parte, me parece que la fuerza del presidencialismo mexicano es tanta que creo yo que Claudia Sheinbaum tendrá la oportunidad en su momento de ir estableciendo diferencias. Me parece que de una manera casi de necesidad política se mantiene en este plano de una adhesión plena a las políticas de Andrés Manuel López Obrador. En el fondo sí creo que ella tiene una genuina adhesión al programa de continuidad de la 4T, pero creo que nos faltan elementos para verla en acción si es que llega al poder, y creo incluso que ya en el poder puede ser una persona con decisiones fuertes y con algunos rasgos hasta de definiciones fuertes en ciertos momentos. Eso creo. Hola Julio Hernández, te saluda Jesús Estrada, mucho gusto en escucharte. Quería preguntarte justo en este sentido, digamos, una cuestión fundamental en estas elecciones es el tema de la inseguridad o de la seguridad. Preguntar tu opinión de lo que han propuesto hasta ahora ambas candidatas, porque mientras que Sheinbaum me parece que va a continuar justamente la política de la 4T en este sentido, centrando la acción gubernamental en la Guardia Nacional, militarizada o con jefaturas militares. Por el otro lado, Xóchitl Gálvez está proponiendo algo similar, aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional, pero sobre todo con unas medidas más al estilo Bukele, como crear una cárcel gigantesca y llenarla de gente mucha inocente probablemente. Pero en el fondo, digamos, las Fuerzas Armadas en ambas propuestas se mantienen en el centro de las tareas de seguridad pública y sería una continuidad de la situación en la que estamos, quizás. Sí, Jesús, ese es un punto fundamental, creo yo, que a pesar de las diferencias que pueda haber en el tono, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez con esta buquelización que ella propone, con una megacárcel que le infunda miedo a los delincuentes para que no quieran caer en ella, a pesar de todo, en el fondo se mantiene la necesidad de sostener a las Fuerzas Armadas y con diferentes matices, pero más o menos la misma política, aunque declarativamente le pongan matices que parecieran ir por rumbos distintos. Pero creo yo que una de las herencias conflictivas, preocupantes, negativas del presidente López Obrador va a ser el dejar instalada esta militarización y el que no se vean caminos viables ni por parte de Xóchitl ni por parte de Sheinbaum para poder tratar de resolver a fondo el problema de la inseguridad pública. Ni Xóchitl con la buquelización de su política, ni Claudia Sheinbaum, que pareciera tener en García Harfuch el personaje en quien quiere depositar ese proyecto de seguridad en caso de que ella gane. Y en ambos casos, ninguna de las dos se pronuncia por la desmilitarización de la seguridad pública en el país, ¿no? No, ninguna de las dos mantienen en el fondo la misma idea de que es necesaria la presencia. En todo caso, Xóchitl Gálvez habla de la Guardia Nacional, de duplicar incluso el número de efectivos, pero ponerlos bajo un mando civil, dice ella, lo cual por desgracia suele ser un ardid o una treta, una coartada, porque en el fondo siguen siendo elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, aun cuando se tenga, como se tiene ahora, por ejemplo, formalmente, una Secretaría de Seguridad Pública civil, pero en los hechos la Secretaría de la Defensa Nacional es la que tiene el control y la operación. Julio Hernández, finalmente me gustaría preguntarte ¿qué esperarías tú de las campañas? ¿Qué ambiente percibes? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Se puede esperar otra vez esto que ya hemos visto en 2006? Pues parece ser que en todas.
lo que se llama esta guerra sucia, noticias falsas. Lo vimos, me parece, hace un par de semanas con la instalación de la etiqueta o hashtag narcopresidente o narcoestado, de alguna manera tratando de relacionarlo con los reportajes, digamos, endebles o cuestionados de ProPublica y de otros medios acerca de las supuestas relaciones del presidente, incluso el de New York Times, con el narco o financiamiento del crimen organizado. ¿Crees tú que está a la mano de Max Cortázar, quien fuera vocero de la campaña, de la presidencia de Felipe Calderón y que se sumó con Xóchitl Gálvez, un poco en el tono de estas campañas, de este tipo de hacer de incriminaciones? Sí, la campaña de Xóchitl Gálvez está impregnada de un calderonismo explícito. Por una parte, desde luego, la presencia de Max Cortázar, quien fue coordinador de prensa de comunicación social con Felipe Calderón en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, y luego en la campaña de Felipe Calderón, y luego durante la ocupación de Calderón de la presidencia de la República. Max Cortázar es un personaje experto en guerra sucia y lo están demostrando ahora con una serie de narcoetiquetas y de señalamientos con una inversión multimillonaria que trata de generar condiciones para plantear la posibilidad de un conflicto postelectoral. Creo que se vienen momentos muy duros, difíciles, de guerra sucia, de infamias, de adulteración, de uso de inteligencia artificial por parte de una oposición desesperada, y por otra parte, del lado del oficialismo, pues viene un cierre de filas muy fuerte, con la mayoría de los gobiernos de los estados trabajando para la candidatura de Claudia Sheinbaum, y con un presidente de la República, López Obrador, que está decidido a apretar el paso y el puño declarativo en lo que sea necesario en este tramo final. Uh-huh. Bueno, y puede venir más guerra sucia, ya como lo está pidiendo Jorge Castañeda en los programas de opinión, aunque luego dicen algunos opinadores, no, pero Jorge Castañeda ya no pinta en la política nacional, por favor. Pero Julio, quería preguntarte, hay una situación particular con el tema de Ayotzinapa esta semana y desde la semana pasada, más allá, digamos, de los, digamos, simpatías que pueda tener o no la 4T, ¿podría esta situación restarle votos a Claudia Sheinbaum, la postura que está asumiendo tan fuerte López Obrador ante las madres y padres de los normalistas? Y me refiero posibles votos desde el lado de la izquierda o de la izquierda social, digamos, que prefiera no votar incluso o abstenerse antes que votar por Sheinbaum o por Xóchitl. Creo yo que hay una reticencia de ciertos segmentos de la izquierda social, de ciudadanos de pensamiento libre de ataduras partidistas o de adhesión muy acendrada hacia el actual ocupante de Palacio Nacional, una postura en la cual están criticando y están en contra de decisiones como, por ejemplo, el manejo que se está dando a este tema de Ayotzinapa, en el cual, más allá de incidentes como el del portazo, el de la violencia en Palacio Nacional registrada ayer, pues se tiene la evidencia de que esta administración de López Obrador no ha podido avanzar de verdad ni sustancialmente en la resolución de este caso, que fue una promesa de campaña y como presidente en funciones. Entonces, creo que ahí hay parte de lo que tenemos que analizar en un voto de reflexión y eventualmente de castigo de sectores de izquierda que no están de acuerdo con muchos chapulines, saltimbanquis y personajes, simplemente pensar en Guadalajara, donde han puesto como candidato a la presidencia municipal a un personaje como Chema Martínez de ultraderecha. Entonces creo que hay un proceso de reflexión en cierta parte de la izquierda y que podrían condicionar su voto o no emitirlo a favor de la izquierda, a pesar de que tanto se promueva la idea del Plan C. Julio, te dije que era la última, pero aprovechando tu conocimiento de la política del Estado, ¿crees que tenía razón entonces finalmente el gobernador Enrique Alfaro en cuestionar los modos en cómo Dante Delgado, el dueño de la franquicia del Partido Naranja, tomó las definiciones de la carrera presidencial? Y eso lo puede afectar. Yo creo que Enrique Alfaro está en una parte muy aparentemente al final de su carrera política, aunque hay que recordar que dicen que a los políticos no se salen de la política, sino lo sacan y no regresan, siempre procuran estar presentes. Entonces, Enrique Alfaro, creo que en la discusión con Dante Delgado
Creo que Enrique Alfaro tomó la postura más adecuada para él y su pequeño grupo, creo que cada vez menos influyente en el ánimo de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano se ha empequeñecido con la postulación de Álvarez Maínez y con el predominio de ese grupo de juniors con poca textura ideológica o política, que es el de Nuevo León, encabezado por Samuel García y Mariana Rodríguez. Pero creo que en esta etapa a Enrique Alfaro puede quedar en una especie de ostracismo o desierto político, porque no pareciera tener demasiada viabilidad, salvo algunas candidaturas, de algunas candidaturas menores que todavía le podrían ser fieles. Así es. Bien. Julio Hernández, pues como siempre agradecidos que hayas aceptado conversar con nosotros y nos compartas tu análisis de la política nacional desde esta perspectiva crítica. Muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias a ustedes y saludos como siempre a ustedes y a la audiencia. Igualmente. Gracias, Julio. Gracias. Julio Hernández, autor de la columna Astillero. Lo invitamos a leer la columna justo. En la columna habla de este tema, de cómo el gobierno le ha quedado de ver a los padres y madres, más allá de las intenciones, que por cierto yo creo que Andrés Manuel López Obrador se está equivocando de manera gravísima. De hecho, vamos a la pausa, le compartimos la información de los padres, el pronunciamiento que hacen al respecto y hacemos algunos comentarios porque creo que es una equivocación gravísima al ponerlos en el mismo costal que agencias internacionales, que Álvarez y Casa y que otras elucubraciones que tiene López Obrador, pero creo que se equivoca de una manera bastante fuerte. Vamos a la pausa y volvemos.